Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en sábado. Bienvenidos y bienvenidas a Periodistas en Sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitados, tenemos ese privilegio de contar en el plató de Santa Mónica Radio y Televisión Digital del periodista Carlos Hidrogo Bravo y también del doctor en Educación e integrante, por supuesto, de una de las organizaciones más grandes del periodismo en el país, de la ANP, el doctor Víctor Loaiza Palomino. El periodista Hidrogo Bravo asume la presidencia de la ANP filial Chota y el doctor Loaiza Palomino es secretario de organización. Agradecemos la presencia de ambos para conversar sobre el rol de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, en el país, en el marco de los 97 años que cumplirá esta organización el próximo lunes 21 de julio. Bienvenido, maestro Carlos Hidrogo Bravo. Muchas gracias, Vicente. Un saludo cariñoso para toda la teleaudiencia de Radio Santa Mónica. Gracias a este equipo formidable. Y estamos aquí precisamente, como tú lo acabas de señalar, para destacar el trabajo en estos 97 años del gremio de la prensa más importante de nuestro país. La bienvenida también, doctor Víctor Loaiza Palomino. Muchas gracias, Vicente, igual a toda la familia de Santa Mónica Radio, Televisión. Es lindo cuando instituciones como Santa Mónica nos dan la oportunidad de poder hablar y que el público pueda escucharnos, para que ellos tengan también una idea, la información, las conclusiones o la reflexión que necesitan los diferentes eventos. Gracias una vez más. Es pertinente, es oportuno, considerando que estamos hablando de una de las organizaciones más grandes del país y de un quehacer también que es clave, fundamental, dentro de un Estado de Derecho, de la democracia y de un derecho fundamental que es la libertad de información, la libertad de expresión. En ese sentido, maestro Carlos, ¿qué trascendencia ha tenido la ANP en estos casi 100 años en el periodismo en el país? La Asociación Nacional de Periodistas del Perú tiene un lugar propio, tiene un lugar significativo en el quehacer del periodismo en todo el territorio nacional. Estos 97 años, gracias a sus fundadores, ha sido de una defensa irrestricta a la libertad de expresión en nuestro país, puesto que tú y todos sabemos que sin libertad de expresión no hay democracia. Por eso, nuestros dirigentes y la dirigencia actual siempre enrumban esta defensa irrestricta a la libertad de expresión y a la defensa solidaria de todos los que conforman esta gloriosa asociación que cuenta en la actualidad con más de 125 filiales en todo el territorio nacional, agrupando a los hombres y a las mujeres que hacen periodismo radial, televisivo, escrito y tecnológicamente pues a través de las diversas redes y plataformas sociales. ¿Algún dato estadístico de cuántos afiliados actualmente a la ANP? Superamos los 15.000 afiliados. Además de la defensa de la libertad de expresión, estamos revisando que hay logros interesantes desde sus inicios de la ANP. Por ejemplo, el inicio de las relaciones en los años 30 con los gremios latinoamericanos, es decir, fuera de, los límites del país. También la promoción de la mujer en la vida gremial. Incluso una de las fundadoras figura dentro de esta organización.
el reconocimiento jurídico de la profesión mediante la ley 6848, la conquista de los beneficios sociales a favor de los periodistas conforme a la ley 4916 y la defensa de la libertad de prensa ante los excesos de los diferentes regímenes. Hay que entender que el país ha pasado por momentos políticos, digamos, muy complicados, así como por ejemplo ahora. La apertura de la primera escuela de periodismo en la Universidad de San Marcos, 1930, la fundación de la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa, en 1958, institucionalización del Día del Periodista, y así una serie de hechos. Por ejemplo, la presentación del proyecto de ley para el Estatuto Laboral del Periodista 1985, que originó leyes como la del seguro obligatorio de riesgos profesionales, la jubilación para varones y mujeres, jornada ordinaria de trabajo no mayor de 5 días ni más de 40 horas a la semana, el reconocimiento a corresponsales de provincias, entre otros. Hasta 1985 por lo menos son logros que han trascendido y siguen, digamos, vigentes y de mucho provecho para la libertad de expresión y también para quienes ejercen esta labor. En ese sentido, doctor Víctor Loaiza Palomino, ¿qué puede, digamos, rescatar de estos años, llamémoslo así, de logros trascendentes, que mantenga todavía la vigencia en la actualidad? Muchas gracias. Considero que, por ejemplo, ahí hay palabras y expresiones claves, como muy bien has anotado, pero que están relacionadas con el periodismo, con la cultura de la verdad, con los derechos humanos. Ahora, cada persona siempre participa en un momento del espacio y del tiempo, ¿no? Son generaciones que van cumpliendo sus roles. Ahora, es muy bueno cuando te escuchamos y cuando el público se nutre intelectualmente de los aspectos significativos de nuestra organización en los años que tú has anotado con mucha pertinencia. Como por ejemplo no recordar a José Carlos Mariátegui, ¿no? Para mí siempre es un referente único, ¿no? Para la historia, no solamente por sus ensayos, sino por ser una persona autodidacta que pudo hacer, diríamos, un trabajo intelectual para la época, estamos hablando en el contexto de 1928. Ahora, creo que el papel que ahora cumple la Universidad Jaime Bausate y Mesa le da otro nivel, porque antes solamente actuaba como una escuela, pero ahora está, por ejemplo, ubicado dentro del papel como universidad. Tenemos en cuenta también que todo el adelanto de la tecnología digital siempre ha pedido, y como decías, creo que lo más importante es humanizar, la humanización. Y en esa humanización, por ejemplo, la ANP también siempre se ha preocupado o mantiene una emisora, por ejemplo, que está pendiente de la información nacional. Como decías, el papel de la mujer, Zuliana Lainez es dama, y es la que dirige, es la secretaria general de nuestra organización actualmente. No es relativamente joven, pero muy entusiasta. Y creo que, por ejemplo, las publicaciones que hace la ANP, así con sus documentos, con sus revistas, por lo menos le dan la oportunidad a los periodistas del país para que puedan publicar sus artículos. Ahora, los niveles de organización, como dices tú, son fundamentales, ¿no? Generalmente el transversal es lo económico, y eso es clave, por ejemplo, no solamente para lo que puede percibir alguien que trabaja en un medio de comunicación social, porque esa remuneración es muy baja, ¿no? ¿Cómo quisiéramos, por ejemplo, que sea un poco más alto, más justo, más que todo, porque el trabajo que se hace es bastante delicado, ¿no? Y entonces eso también nos llama a la reflexión, porque si ellos tendrían, por ejemplo, mejores ingresos, entonces no solamente tendrían para sus familias, sino que podrían ayudar, no solamente la ANP, porque también otras organizaciones de periodistas que trabajan en el país, sino que la ANP, pues por cierto, tiene 97 años, el 21 de julio va a cumplir, y eso creo que también podría ser una consideración importante, ¿no? para tomarlo en cuenta. Ahora, creo que también
mucho tiene que ver, por ejemplo, en la construcción de la democracia. Nuestra democracia es muy débil actualmente y creo que no eso solo actualmente, siempre lo ha sido. No, entonces ese rol de, no, cualquiera hace el papel de periodistas, pero la formación es importante. Mira tú lo que vives, por ejemplo, cada comunicador social día a día o periodista, y en diferentes circunstancias siempre está perseguido, siempre está atentado, siempre o encarcelado, o lo han matado, denunciado. Sí. Y a veces no lo deja hacer su trabajo. Y recientemente hay casos. Porque hay grandes intereses también económicos, ¿no? Entonces creo que eso todos lo sabemos. Eso no solamente es en nuestra patria, también es en diferentes países del mundo, sí. Y ahora la manera como manejan también las potencias mundiales y los intereses que tienen para tener cautivos a los países en vías de desarrollo, también es determinante en ese papel que tú muy bien preguntas, en este caso de lo que hace una organización como la ANP aquí en nuestra patria. Y es que, ya que usted ha mencionado, y lo decía al inicio, resulta que en la década de los 30 o en los inicios de la ANP, por ejemplo, ya ha estado presente Raquel Delgado de Castro, figura de la nómina de quienes fundaron la institución. Bueno, según hemos revisado dentro de la historia de la ANP, es decir, desde los inicios, y eso es importante porque un papel más protagónico la mujer se lo ha dado ya, digamos, pues más adelante, ¿no? Por lo menos en el país, y eso realmente es interesante. Y dentro de los personajes que usted ha mencionado, por ejemplo a José Carlos Mariátegui, también está Luis Alberto Sánchez, está también Edgardo Rebagliati, Emilio Romero y Horacio Urteaga, por mencionar. Muy bien anotados. Y a uno de sus creadores también, don Germán Lazarte, entre otros grandes profesionales del periodismo, radial, escrito, de los reporteros, de los diagramadores, de los dibujantes, porque en ese tiempo la tecnología era un tanto escasa, ¿no? Y yo creo que con estos personajes, creo que digamos hay mucho quizás por revalorar y canalizar, interiorizar el legado que han dejado para seguir haciendo crecer y dándole el sitial que corresponde a la ANP en la actualidad. Claro, cuando citas, por ejemplo, a Luis Alberto Sánchez, es extraordinario, ¿no? No solamente, por ejemplo, como catedrático, sino toda la producción y la literatura, un intelectual, o tal vez un maestro en los congresos, y eso es lo que no pasa actualmente en el Congreso de la Patria, sí, ¿no? Digo, por eso, Con sus 90 y tantos años, y él estaba ofreciendo un discurso de mucha lección para todo el Perú y el mundo, y también desde la cátedra de la San Marcos, pues, imaginémonos, ¿no? Entonces, creo que qué bueno es a veces estos diálogos, esta reflexión que se hace, no solamente porque aprendemos juntos, sino porque también la población estará ahorita tomando, ¿no?, el pulso y se pone a pensar muchas cosas de lo que significa en este caso cualquier persona en favor de la sociedad. Estamos conversando con el periodista Carlos Hidrogo Bravo y también con el doctor Víctor Loaiza Palomino sobre el rol de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ANP, en el marco de los 97 años que esta organización cumplirá el próximo lunes 21 de junio. Desde 1985, ya mencionábamos uno de los proyectos de ley importantes en ese entonces para definir el estatuto laboral del periodista. La ANP ya no tiene logros mayores hacia adelante, maestro Carlos. No, creo que hay logros muy importantes, logros significativos. Pero de la talla, por ejemplo, Y dentro de lo que has mencionado tú, dentro de ellos está, por ejemplo, la creación de la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista, que siempre está atenta a cualquier agresión de parte de las autoridades, de parte de los funcionarios públicos. Es una atención inmediata a nivel nacional y es un logro significativo que data desde 1980, ¿no? Por eso le decía desde el 85. Claro. Hay logros valiosos que, bueno, de repente no se han hecho de conocimiento público, pero creo que los millares de afiliados a la ANP
saben a ciencia cierta de lo que significa esto. Digo, ¿no? que puede haber acciones, digamos, algunos objetivos concretados, pero revisando estos logros hasta antes de 1985 que han sido trascendentes y hasta hoy, por supuesto, digo, ya de esa trascendencia, de esa talla, como que ya, ¿no tanto? No creo, seguimos en la búsqueda de logros que beneficien más que todo al aspecto económico, al aspecto social de los integrantes de la ANP. ¿No? Otro de los logros importantes, como lo mencionaba Víctor Loaiza, es por ejemplo la expansión de esta Universidad Jaime Bauzat y Meza, con la profesionalización de los periodistas, que ha sido un número muy significativo, y también pues ampliar no solamente las carreras de periodismo y comunicación, sino que actualmente, por ejemplo, tiene 5 carreras universitarias para los jóvenes de todo el país: periodismo, comunicación audiovisual, contabilidad y también ingeniería informática en sistemas de información. Creo que son logros importante en el tema formativo, educativo, que es cultural, claro, por supuesto, ¿no? La educación. Bueno, es un paso que lo considero yo muy significativo. Desde 1985. ¿No? Son logros recientes, ¿no? Digo, desde 1985 lo que usted menciona, ¿no? Hasta la actualidad. Dije en adelante. Doctor Víctor Loaiza, es natural, esta organización, pues su principal labor es la defensa de sus agremiados y por supuesto la libertad de expresión, pero también es... Pero no solamente los agremiados, estamos atentos a todos, sí, precisamente. Cualquier comunicador social que sea. Otra parte, estaba revisando, es la proyección social. Dentro de eso, doctor Víctor Loaiza Palomino, ¿qué resalta desde los 80 hacia adelante? Sí, fíjate, cuando tú le preguntabas a Carlito eso, yo me ponía a pensar muchas cosas. Por ejemplo, valorar la vida de cada uno de los periodistas, porque muchos han muerto. Sí. Ahora, ¿qué ofreció la ANP? La vida de muchos periodistas también, en afán de defender, como ustedes lo hacen, la verdad o la justicia. Yo creo que, por ejemplo, ese aspecto, o los que están encarcelados injustamente, o los que han sido golpeados física y psicológicamente, porque unos están, diríamos, parapléjicos. Y eso creo que lo escuchamos, y siempre vemos reportes cada cierto tiempo de periodistas de provincias que son aniquilados o sufren esos problemas, ¿no? Por personas interesadas en otras cosas. Aparte de eso, creo que, por ejemplo, Pluma, que es una revista de la asociación, siempre es un espacio abierto. Sabemos que también, claro, la virtualidad nos permite buscar como herramienta digital en ese mundo, ¿no? Un aporte de los periodistas con los blogs y todo lo demás. Pero, por ejemplo, se sigue publicando Pluma y ahí están. Yo recuerdo cuando él me traía cuando fue al Congreso de Paracas, me obsequiaba una revista. Yo no pude ir. Y me alegraba cuando, digo, todavía hay un espacio para poder generar. Yo creo que esas, por ejemplo, esas interrogantes que haces son muy importantes, y también son una invitación para ver, a ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar, ¿no? Creo que también las alianzas estratégicas que tenemos con organizaciones internacionales, cuando hablaba de la defensa de los derechos de los periodistas, siempre lo hemos tenido. Tenemos inclusive nosotros la oportunidad de poder afiliarnos a una organización internacional gracias a la ANP, pero ya significa otros requisitos, otros costos, llegamos otra vez a los costos económicos, ¿no? Que nos podrían ayudar si en caso nosotros, por ejemplo, tuviéramos esa posibilidad, ¿no? Para hacer ese trabajo. Pero yo lo considero, por ejemplo, un aspecto fundamental, porque siempre los derechos humanos es motivo de comentario, como lo fue en Francia, como lo ha sido en Estados Unidos, como actualmente, por ejemplo, las guerras y los niños que no tienen que comer. O sea, de alguna manera creo que considero aspectos fundamentales que podrían mejorarse para que los sistemas democráticos también puedan mejorarse y contribuir a ello, y ver, por ejemplo, cómo le damos otros espacios también a los periodistas, para que tengan otro tipo de seguros, sus viviendas, o sea, aspectos fundamentales
como organización, porque cuando tú haces eso, en ese momento se necesitó eso, ¿no? Para que se organice mejor. Ahora, por ejemplo, el papel de la mujer ya tiene otro espacio. Es cierto, pero necesitamos otras cosas también. ¿Hasta qué punto también puede defender, por ejemplo, los derechos, la ANP, de los periodistas, como usted lo ha dicho, no solo de los agremiados? Porque hay casos hasta ahora de asesinatos sin resolver, y ustedes muy bien lo saben, los mártires de Churacay todavía no... Es un caso que lleva décadas no resuelto, y así hay otros... Decíamos, maestro Carlos, la pregunta sobre hasta qué punto se da ese respaldo, ese apoyo, esa defensa de los derechos humanos de los periodistas, considerando que hay casos de homicidios, asesinatos sin resolver durante muchos años. ¿O es más declarativa esta defensa de los derechos humanos? Está demostrado esa defensa abierta a los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en todo el territorio nacional. Y esa defensa a quienes perdieron la vida en busca de la verdad, en busca de la noticia, sigue. Lamentablemente el Estado hace oídos sordos, pero la presión de la ANP a través de su oficina legal es permanente, ¿no? Así como también es cotidiana, inmediata, la atención de los compañeros que son agredidos, que son impedidos de recibir información a través de la OPIP, la Oficina Internacional de los Derechos Humanos, que tiene un funcionamiento importante para defender no solamente, como te decía, a quienes pertenecemos a este gremio, sino también a todos los comunicadores sociales del país. Quizás otras estrategias, otros mecanismos, otras formas son necesarias, un mayor protagonismo para que esta defensa de los derechos de quienes ejercen el periodismo, digamos, sea más determinante, decisiva, para no seguir, como decía, el caso Mártires Churacay, ¿cuántos años sin resolver, sin justicia? Sí, doctor. No, es muy interesante tus reflexiones, porque uno dice, a ver, ¿qué normas, por ejemplo, podrían ser mejores y quiénes son esas personas, los juristas, que podrían apoyar para enriquecer toda la formalidad legal que necesita nuestra patria en favor de los derechos humanos, por un lado? O cómo está organizado nuestro país, y aquí, por ejemplo, esa debilidad otra vez se nota en nuestra democracia, no partiendo, por ejemplo, desde la función que le corresponde a los diferentes los funcionarios que dirigen los poderes del Estado, ¿no? Cómo participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, e inclusive los del Poder Electoral, donde también hay males, ¿no? Entonces, y por otro lado está también en la aplicación de ese tipo de derechos, porque muchas veces existe la ley, pero dice, echa la ley, echa la trampa, o sea, no hay una aplicación correcta o justa del derecho, porque también las propias autoridades que ejercen la justicia son amenazados, o también son maltratados, y muchas veces son asesinados, o las personas que tienen información, por ejemplo, clave, muchas veces, como se ha visto en los últimos casos, son asesinadas, ¿no? Secuestradas, o de alguna manera su familia. Entonces, como dices, o sea, hay cosas acá que deberíamos revisar para ver cómo vivimos mejor en sociedad, pero qué aspectos son fundamentales para defender, en este caso, los derechos de los periodistas. De manera más determinante también, efectiva, ¿no? Porque, efectiva, reitero, porque a una realidad complicada, compleja, cierto, pero que debería ser justicia, ¿no? O sea, es un asunto
O sea, uno trata de buscar las palabras precisas para poder leer este panorama real de injusticia o de cómo son tergiversados o malogrados los derechos humanos por intereses no de cualquier tipo. Incluso podemos incidir más en el tema de la prevención de este tipo de situaciones a través, usted muy bien lo ha dicho, quizás no directamente desde la ANP, pero sí a través de gente que tiene competencia, que conoce, que maneja estos temas y que tiene funciones también. Y eso, por ejemplo, desde el lado normativo se puede, como lo hicieron en su momento que con estos proyectos, lo hizo la ANP en su momento, maestro Carlos. Claro, función principal del Estado también debe ser garantizar el libre ejercicio de la profesión. Pero sabemos brindando las garantías, pero vivimos en un momento realmente... Pero he ahí la labor de las organizaciones. Así es. El rol, mejor dicho. La dirigencia nacional sigue insistiendo frente a los oídos sordos que hace el gobierno. Por ejemplo, la presidenta de la República, más de 8 meses sin declarar a la prensa, 250 días. Y cuando lo hizo en tono soberbio, sin responder a las preguntas de los periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos exigir si el gobierno es el principal promotor? Pero sí, tenemos que exigir, hay más que tenemos que exigir, porque si nos cruzamos de brazos, Dios santo, ¿en qué terminamos, doctor Víctor? Claro, o sea, como decía alguien, es como una playa y nosotros somos un grano de arena, pero ese grano de arena no puede transformar todo, sino que por lo menos puede implicar la vida de la otra persona, ¿no? O sea, todos tenemos alguna responsabilidad desde donde estamos. O nos dejamos abrazar y las organizaciones deberían aprovechar todos sus talentos, sus personas, su gente, su información, sus condiciones, sus fortalezas, para defender en este caso lo que tiene que defenderse siempre, especialmente a los grupos vulnerables, ¿no? Porque ese es el papel, por ejemplo, del periodismo, ¿no? Siempre está protegiendo a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, grupos vulnerables donde pues el derecho tiene que aplicarse correctamente, ¿no? Con esa palabra justicia o objetividad. Entonces la cultura de la verdad es fundamental, pero como dices, los protagonistas son varios y se necesitan muchos niveles también de organización. Ahora, eso es lo que uno se pregunta, ¿por qué esta institución tiene va a cumplir 97 años, lo que dice Lola, ¿no? Con tanto cariño? Y también es rol de otras organizaciones, también para que asuman el papel de defensa en diferentes circunstancias. Pero la ANP en ese sentido ha sido siempre el referente principal en nuestro país. Pero, por ejemplo, pueden actuar como articuladores, como ANP, como lo hicieron en sus inicios al abrirse, no solo en el ámbito nacional, sino también establecer esos lazos internacionales. ¿Por qué no ahora, frente a una situación concreta? Claro que los problemas son más y que como organización también puede intervenir la ANP y otras, ¿por qué no articular, por ejemplo, la ANP esos esfuerzos con otras organizaciones grandes? Claro, siempre hay una relación directa con el Colegio de Periodistas, con la Federación de Periodistas y con organizaciones internacionales, prensa y sociedad, y una serie de organizaciones a las que la ANP tiene una relación permanente, ¿no? Para hacer una fuerza común, ¿no? Pero no obstante la presión del gobierno sigue latente. Y por ejemplo, no solo con las organizaciones de prensa, también con otras que defienden los derechos de víctimas de otros sectores, por ejemplo. Y tenemos casos más recientes, comunidades indígenas, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ahorita hay una organización de los peruanos que fallecieron durante las protestas. Vicente, la voz de la ANP siempre se ha hecho escuchar, por eso te repito, somos el referente más importante, ¿no? Denunciando este tipo de abusos, no solamente a los periodistas, sino a las organizaciones, pero allí estamos, ¿no? Ahí está nuestro comité directivo denunciando para las instituciones judiciales, el Ministerio Público asuma su rol, porque
¿Y cuando no asumen? No tenemos el poder de sentenciar nosotros. No de sentenciar, pero quizás lo que decía, otros mecanismos, otras estrategias de buscar, exigir, de presionar para que se respeten los derechos. Por eso decía, ¿qué más regalo de la ANP de ofrecer la vida de muchos periodistas? ¿No? O sea, muchos han muerto defendiendo la verdad. Si no terminamos en un círculo vicioso, discúlpeme. Denunciamos oídos sordos, seguimos denunciando oídos sordos, mientras tanto la gente sigue muriendo. En este caso los hombres de prensa siguen atropellando sus derechos. Claro, allí un llamado a las instituciones judiciales, a la Fiscalía de la Nación, al Ministerio Público, para que asuman sus pero estos llamados, no sé si se dan cuenta, no encuentra eco, se choca con oídos sordos. No sé si estaré equivocado, no sé. No, está bien, yo creo que, por ejemplo, ustedes desde acá, por ejemplo, si hablamos de Santa Mónica, siempre lo hacen, pero tú verás la realidad cómo se presenta, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, ¿no? Es un asunto que necesita una reflexión profunda para organizarnos mejor. Primero, para cambiar cada uno como persona, y después organizarnos mejor como Estado, y que cada ser humano también cumpla el papel que le corresponde cumplir. Es importante defender la vida, los derechos, pero ¿cómo funcionamos como sociedad? Por eso ahí está el gran detalle que estamos analizando, ¿no? Eso es lo que pasa inclusive también con la inseguridad ciudadana, con otros aspectos fundamentales de la sociedad. O sea, una explicación desde el manejo de la economía, pero es el manejo de la educación, es el manejo de la salud, es el manejo de cómo el maestro cumple su papel en el aula, cómo el periodista hace de maestro en la sociedad, para ayudar, en este caso. Un contexto integral. Un contexto integral. Porque fíjese, en otros países la denuncia sí tiene eco. Incluso políticos renuncian ante una denuncia seria para ir más directo. Si en Perú fuera así, pues hace rato, por ejemplo, varios políticos ya hubiesen renunciado, no estuviéramos como estamos. Por eso decía, nuestro contexto es denuncia, oído sordo, denuncia, oídos sordos. Quizás por eso insistían que hace falta ya otras estrategias, otras formas, un protagonismo diferente, maestro Carlos. Claro, vivimos realmente en un momento sumamente difícil, una clase política totalmente disminuida, ¿no? Una clase política, permíteme decir, un poco delincuenciada. Entonces, desde el Congreso de la República, donde se generan las leyes en beneficio de la población, no existe ese ánimo de servir. Lamentablemente hay un contubernio que ha permitido que este gobierno se mantenga gracias a ese pacto infame entre el gobierno y el Congreso de la República. No es de ahora. Esta situación es histórica. Pero se ha ahondado últimamente, tienes que reconocer que últimamente vivimos lo peor. Vivimos en un aspecto de autoritarismo. Pero la época del militarismo también. Bueno, esa es una dictadura, pues. Por eso decía, o sea, no es de ahora el problema. Hoy digamos, bajo una figura formalmente mencionada, definida como democrática, por lo menos en el papel. Pseudo-democracia. Digo, pero formalmente decimos que estamos en una democracia, pero en la práctica, la realidad como que no es tan así. Continuamos con Periodistas en Sábado. Ya lo han mencionado un tanto ustedes. ¿Qué rol ha desempeñado la ANP ante las crisis políticas, económicas, educativas, sanitarias, sociales, que durante esta época, entre comillas, de democracia, de república, ha vivido el país en estos más de 200 años y principalmente en las últimas décadas, maestro Carlos? Bien, creo que abogar por la defensa irrestricta de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, que constituye la base fundamental de la democracia, dice de por sí que la ANP siempre ha estado respaldando, resguardando
los derechos que le pertenecen a todos los peruanos, ¿no? La ANP siempre ha estado del lado de la población, siempre ha exigido pues mejor condiciones de vida para las diferentes poblaciones marginadas, la voz, por ejemplo, de las poblaciones nativas, que se escuche, ¿no? Y de diferentes organizaciones que han estado al margen del Estado, al margen de los diversos gobiernos nacionales, regionales, locales. De tal forma que hemos insistido siempre en que la voz de la ANP, la voz de los periodistas que laboran en todo el país, siempre estén atentos a los problemas sociales, económicos, culturales que padecen nuestros pueblos del interior del país. Maestro Víctor. Sí, pensaba por ejemplo en que nosotros tenemos un local donde hay servicios para los periodistas que llegan de provincias, para que tengan, diríamos, facilidades en cuanto a hospedaje, por ejemplo, y eso es, por ejemplo, es un alivio para quienes están en la capital o también necesitan, ¿no?, del apoyo. Yo creo que de alguna manera por ejemplo la Universidad Jaime Bauzati Meza es una posibilidad para poder realizar la profesión de periodista o de líneas cercanas. No es tan fácil tampoco, porque otra vez va a que siempre necesita por lo menos una base económica mínima para poder pagar esos servicios, pero es una gran posibilidad que va mejorando, por eso tiene una presencia nacional y está para todo el país, o también para cualquier comunicador que lo quiera hacer. Entonces el tener una universidad significa también bastante, pero tiene que funcionar como es bien y de la mejor manera. Ahora, yo creo que aquí hay dos aspectos también fundamentales que hay que ver en cada uno de los comunicadores, que es el asunto humano y el asunto profesional, o por lo menos de cómo va regulando, se va autorregulando, va mejorando su trabajo, su tarea, su percepción. Y me gustaba cuando ustedes conversaban que es fundamental discriminar información. O sea, en la manera que las personas discriminen información, es más difícil que sean manipuladas. Para mí es una expresión que siempre a veces conversamos con gente que está en este campo del periodismo, tiene mucha experiencia, y pues si tenemos un lector, pero si el lector es pasivo, no es un lector dinámico que puede llegar a la reflexión, al pensamiento crítico, a la creatividad, no hacemos muchas cosas. Entonces lo que se busca también es ese rol, y eso es también lo que deberíamos defender desde cualquier medio de comunicación social, para evitar también muchas máscaras, ¿no? Porque como decías, a veces se puede hablar, pero en la práctica funciona de otra manera, no hay un nexo entre esa palabra y ese hecho que se necesita en este caso para dinamizar cualquier actividad. En situaciones de crisis, quizás, usted es periodista, maestro Carlos, además de la información tal cual, quizás es necesario enfatizar desde el periodismo en el tema de análisis, opinión, para generar ese pensamiento crítico, ampliar esa forma de ver las cosas, las situaciones, lo que ocurre dentro de un Estado de derecho, dentro de un Estado democrático. Claro, en ese sentido yo felicito a Radio Santa Mónica por esa apertura, por ese espacio siempre dinámico, abierto a su público. Creo que la audiencia de Radio Santa Mónica es selecta, es multitudinaria, de tal manera que están ustedes informando, pero también educando a la colectividad. Y eso es bueno porque sus oyentes se percatan de eso y comparten, ¿no?
la tecnología ha permitido tener otro tipo de medios de comunicación que, lejos de informar o educar, solamente se han dedicado al entretenimiento. Y lamentablemente allí está la mayor parte de audiencia, porque son jóvenes, pero no hay una contribución cultural, educativa, formativa, ¿no? Insisto, doctor Víctor, quizás es necesario enfatizar, claro, la labor principal, ¿no?, del periodismo es informar lo que ocurre, información tal cual, pero digo, quizás es necesario enfatizar más en el análisis, por ejemplo, de esa información, en la opinión sobre tal o cual hecho, para generar, fortalecer, ampliar más, para que la gente pueda entender qué hay detrás de lo que ves a simple vista. Sí, yo creo que esa es la mejor reflexión, porque necesitamos, en este caso, que las personas, las organizaciones, las instituciones educativas asuman su rol, y el rol, por ejemplo, en este caso de la discriminación de información, de la reflexión, del pensamiento crítico, tiene que ser en la práctica. Por lo tanto, necesitamos buenos profesionales, hay que preparar buenos maestros. Las instituciones que tengan que hacer, los institutos, los pedagógicos, las escuelas de arte, por ejemplo, tendrían que hacer ese tipo de trabajo para que esto pueda funcionar mejor. De igual manera, las universidades, cuando se abren en el diálogo, en el análisis, en la reflexión, tienen que atender los problemas de las comunidades de los diferentes campos, ¿no? Si no tenemos buenos profesionales, pues tengamos buenos ciudadanos que contribuyan, en este caso, a las comunidades. Y el papel pues lo tienen también los periodistas, para que ellos no solamente estén bien preparados, sino que ellos, como hacen el papel de educadores, puedan invitar a eso, para no quedarse, como se dice, en el aspecto literal, sino superar hasta la visión crítica de lo que se lee, y leer el mundo de otra manera, para no ser engañados. ¿Qué es lo que significa? Esa es la esencia, esa es la esencia, ¿no? En este caso, para también defender a la humanidad. ¿Cómo vamos a tener mejor calidad humana, no? Si, por ejemplo, como dice, no va nuestra reflexión hacia esa luz que nosotros buscamos, a esa verdad que nosotros buscamos, a esa lógica, a ese entendimiento, o a ese Dios que lo tenemos a nosotros desde el corazón, ¿no? Entonces se necesita esa parte que es fundamental, y esa hay que trabajarla pues científicamente también, pero no olvidarnos que si bien la información existe como instrucción, hay que convertirla en conocimiento teórico práctico para tener respuestas inteligentes, pero más que todo hay que tocar el corazón de las personas para hacer educación, lo que decía también Carlitos, y ¿no? para que nos impele a la acción, principalmente, al cambio, ¿no? A la transformación, porque si no, se queda pues... Desde el espacio donde esté. Exacto. Y se puede aprovechar mejor a ese ser humano. Porque de lo contrario, digo, y he escuchado, ¿a quién pues le interesa que viaje la presidenta a Estados Unidos, a Brasil, al Papa, o a quién le interesa la guerra que está del otro lado del mundo? Pero ahí va, claro, como información así fría, tal cual los hechos, quizás nos puede resultar lejana, pero sí hay un fondo, maestro Carlos, y un fondo muy importante que nos atañe y sobre el que debemos reflexionar y debemos ver cómo podemos nosotros hacer para contribuir, en este caso, por ejemplo, mencionaba de las guerras, a la paz. Claro. O entender qué significa un viaje de una presidenta a Estados Unidos. ¿Me dejó entender? Así es. La labor del periodista siempre debe estar dedicada a una información de contexto, de importancia, para que la población capte, ¿sí?, para que el oyente o el televidente capte y analice, reflexione, ¿no? Ya no podemos en estos últimos tiempos, por ejemplo, analizar esos grandes reportajes que hacían los maestros del periodismo. Ahora se escribe con mucha rapidez, ¿no? Con mucha rapidez, las noticias son instantáneas, de tal manera que a veces el oyente, el televidente, y también por la actividad que cumple, está tareado. En nuestro contexto todavía tenemos
el espacio, a tranquilidad, pero en la capital de la República el tiempo realmente vuela, y la gente no tiene esa capacidad, ese tiempo para analizar, ¿no?, la noticia, el reportaje, en fin. Decíamos, maestro Carlos, sobre esa necesidad quizás de analizarlo desde la ANP, un gremio grande que está en el ámbito nacional, y buscar estas formas para fortalecer la lectura más allá de una información así tal cual, llamémosla fría. Necesitamos buscar esos mecanismos o fortalecer la opinión, el análisis. Desde los diferentes espacios se debe promover ese tipo de acciones. Yo te decía que tenemos un público una audiencia muy conformista, que solamente se limita a captar o a escuchar o a ver las noticias, pero después no muestra un mínimo análisis de la realidad del contexto local, regional, nacional y mundial, ¿no? Entonces, también por allí el quehacer periodístico debe estar enfocado a profundizar el acontecimiento, el hecho noticioso, para darle oportunidad al oyente, al lector, al televidente, una oportunidad, una capacidad de un análisis, bueno, aunque sea mínimo, pero que la gente analice la realidad. O ampliar, dar otros enfoques que puedan enriquecer también el punto de vista, doctor Víctor. Gracias. Por ello estas conversaciones son fundamentales. Fíjate, antes, por ejemplo, se daba el curso de filosofía, para ver la invitación a pensar la vida, trascender, y la manera cómo cada uno puede asumir su papel. Se lleva, por ejemplo, el curso de economía, ¿no?, cómo se maneja desde un hogar o el campesino lo poco que tiene en favor de su familia. Curso de análisis de la realidad peruana para llegar allí, ¿no?, y atacar o ver el gobierno local, regional, lo que puede hacer. Y el curso de educación cívica, cómo en la práctica funcionan esos valores. Entonces, hemos llegado, por ejemplo, una vez más al punto inicial para decir, la investigación científica es importante en cualquiera de las áreas, incluyendo el periodismo, porque gracias a la investigación científica yo puedo captar un problema y atacar ese problema. ¿Qué busca, por ejemplo, el buen maestro? Buscar dónde está la debilidad en los aprendizajes, para generar aprendizajes que sean provechosos para cualquier persona de cualquier nivel, inicial, primaria, secundaria o superior. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, el buen médico? Hace mucha investigación, porque inmediatamente con los datos que tiene, él levanta tiene un diagnóstico y él toma la palabra, paciente, necesitamos esto con este paciente. Igual manera, cuando nosotros analizamos una obra y decir, aquí le falta pues cemento, ya otra vez se malogró acá, ¿qué es lo que sucede? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? No está utilizándose el fierro, no está utilizándose esa madera que puede ser cedro, y dice que es cedro y no es cedro esa puerta. La investigación científica es fundamental para aplicarla en todas las áreas, y los periodistas, que son los maestros de la sociedad, tienen que incidir en ese aspecto, como dices amigo, igual lo que manifiesta Carlitos, para poder encontrar en este caso el descubrir la verdad, y en función a esa verdad avanzar o aprovechar mejor los recursos o aprovechar mejor la energía humana, de tal manera que podamos hacer cosas que vayan en favor de la sociedad, en favor de la vida, ¿no? Porque eso es lo que buscamos. Y entonces, pero ¿qué significa saber investigar? O sea, es leer, es comprender, es analizar, es reflexionar, pero también es levantar, identificar un problema desde el campo donde yo estoy inmerso y atacar ese problema. ¿Para qué?
para que más personas puedan vivir mejor o con mejor calidad de vida. Aunque esa mística como que casi como que se está perdiendo, ¿no? Del colectivo, el interés común, los intereses comunes, el bien común, cada vez está más como que lejano. Ahora cada quien busca defender sus intereses, que es natural, pero lo otro también es fundamental dentro de una convivencia social, maestro Carlos. En efecto, Víctor Loaiza decía que hay que recomponer el aspecto de educación, de formación, y allí el maestro tiene un rol fundamental, retomar esos valores que se van perdiendo, ¿no? Es preocupante realmente la situación actual del aspecto educativo de nuestra sociedad, y hay que retomarlo de todas maneras, porque la educación, partiendo de la familia, en las escuelas y colegios, es fundamental si queremos el bienestar, el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo. Y dentro de toda esta situación, dentro de la realidad que estamos viviendo, con problemas que quizás no son de ahora y que son históricos, como decía, ¿qué desafíos y proyectos actuales desde la ANP para responder a las exigencias, a las demandas de la sociedad actual, maestro Víctor? Sí, por ejemplo, seguramente ahorita tenemos la suerte de muchas personas que nos están escuchando y ellos tendrán alguna conclusión. Yo creo que en la competencia comunicativa el saber escuchar es fundamental. ¿Es fundamental para qué? Para seguir aprendiendo. Para aprender hay que leer, hay que saber comunicarse, hay que experimentar, hay que viajar. Bueno, aunque sea cerquita, porque siempre la cultura es parte de nosotros los seres humanos. Entonces, siempre habrá motivos, ¿no? Para seguir construyendo, para seguir proponiendo. O sea, ¿cómo proponemos a veces si no tenemos una preparación mínima? Por decir, ¿no? Lo básico, porque hay campesinos, por ejemplo, o personas humildes que han hecho de sus hijos grandes personas humanas, porque le han dado la aplicación de los valores que decíamos, ¿no? El que sean responsables, el que sean solidarios, el que sean justos. Y con eso, o decir, tú tienes que cumplir estas cosas, y creo que ahora son diferentes para ellos, para la sociedad, para la comunidad. O sea, buscamos siempre lo mejor, pero hay que utilizar, creo que la inteligencia, la palabra, para construir también y no destruir, porque ¿qué necesita la humanidad? Construcción, necesita aporte. ¿Cómo podemos vivir felices si hay gente que no tiene recursos para su alimentación, por ejemplo? Cuando no se genera el trabajo, por ejemplo. Cuando a veces la corrupción se lleva millones de soles mientras otros no tienen que comer, no tienen pan, no tienen agua. Los servicios básicos, por ejemplo, en cualquier vivienda son fundamentales. Si no se tiene agua, cada día pues mueren miles de niños por agua contaminada o porque no tienen agua, ¿no? Entonces, conversamos, por ejemplo, claro, no nos pasa, si aquí en este momento cerca de Santa Mónica caería una bomba, seguramente nuestra percepción sería diferente de la guerra, de la vida, del hambre, de la paz, de los niños que sufren, como se está dando en el mundo, ¿no? Y siempre la hegemonía de los grandes países para querer hacer lo que quieren, ¿no? En afán a sus intereses geopolíticos o de otro tipo, económicos, militares, hasta religiosos, ¿no? Entonces, creo que la supremacía mayor es, por lo menos, entender que a partir de que el ser humano siempre puede hacer cosas, y esas cosas que le hagamos hay que procurar hacerlas bien, en favor de. Continuamos con Periodistas en Sábado sobre los desafíos y proyectos actuales de la ANP en el contexto en el que vivimos, en la realidad que vivimos cada día, maestro Carlos. Bien, el reto
que seguimos asumiendo, reconfortar, mejorar las condiciones laborales de los asociados, dándoles mejores oportunidades. Es bonito, por ejemplo, rescatar algo que se viene cumpliendo ya en diferentes filiales. Se han abierto cooperativas, ¿no? Y esas cooperativas vienen brindando un apoyo real, un apoyo interesante a los integrantes de las diversas filiales. Eso está ya, por ejemplo, en Ica, ya funciona y ha sido un modelo para ponerlas en funcionamiento en otras filiales. Está dando resultados y el apoyo a los colegas es significativo para el desenvolvimiento de sus actividades. En el tema económico, ustedes lo mencionaban, quizás también es necesario enfatizar, porque en realidad la mayoría de periodistas en el país no tiene una remuneración como debería, digna, para que le permita trabajar con tranquilidad, con decencia, con justicia, si se quiere llamar. Incluso en el ámbito local todavía, hasta hace poco, no sé, hasta ahora sinceramente, ha estado por debajo de la remuneración mínima vital. Así es. ¿Y cómo se puede vivir con eso? Esa es otra de las preocupaciones de la dirigencia actual, ¿no? Buscar ese alivio económico. Hay que ser sinceros, la mayor parte de comunicadores sociales de provincias alquilan espacios, ¿no? Viven realmente de eso, y quisiéramos que las condiciones económicas mejoren, que sean realmente importantes para ellos, porque si tú tienes una remuneración justa, haces también un periodismo objetivo, ya no tienes que recurrir a otras formas donde el auspiciador, donde la empresa que te auspicia te va a poner condiciones, como tú dices. Entonces ya el periodismo se desvirtúa, ya no haces un periodismo real, objetivo, que necesita la colectividad. Por eso ahí puede ser un desafío. Sí, ese es el trabajo que viene poniendo de manifiesto la actual dirigencia. Y quizás lo otro, la capacitación, usted que es educador, doctor en educación, la capacitación también desde la ANP a través, por ejemplo, de en este caso ya la Universidad Jaime Bausati Mesa, expandirla, extenderla a lo largo y ancho del país a quienes ejercen el periodismo y no tienen las condiciones. Muy bien, usted también lo ha corroborado, que la mayoría de periodistas económicamente como que no están tan bien como deberían. En el tema de capacitación, quizás por ahí hay un desafío de la ANP para fortalecer las capacidades de quienes ejercemos la labor periodística, doctor Víctor. Sí, por esencia, por responsabilidad, por compromiso, tendríamos que, como dices, aprovechar mucho mejor todavía el papel de la universidad. Claro. Para poder acercarnos más a los hermanos y hermanas que cumplen el papel de periodistas, de comunicadores sociales, para que ellos tengan la formación necesaria, porque es básico. Si bien, claro, se puede utilizar un celular, una computadora, pero no es como tener una formación, tener talleres, tener un buen maestro que nos orienta, para que ellos puedan no solamente enriquecer la formación profesional, sino ver también que en el aspecto humano, juntar las dos cosas, hacer, como se dice, buscar una propia filosofía de fondo, de decir, lo que hago como periodista es fundamental para la sociedad. Y también me gusta cuando hablaban de la economía, la valoración que debe tener un periodista, igual se debe dar en el campo de la remuneración. No, el pan se comparte, y se comparte con justicia, igual que se comparte el agua. Entonces no puede ser posible que
que algunos puedan decir, no, para tenerlo acá pues hay que tenerlo con bajas remuneraciones, con sueldos. Es diferente, diríamos, el periodista que ser dueño ya, porque hay muchos dueños de medios de comunicación social. Muchos, por ejemplo, cuando quieren ser elegidos igual, aprovechan y dicen, voy a comprar esta emisora, porque con esto tengo la publicidad gratuita y entonces voy a ser elegido como representante, como congresista o como gobierno local. Entonces, de alguna manera yo creo que la justicia también, como decía Carlitos, tiene que llegar para que se reciba lo que se debe recibir como tal en función a la delicada misión, responsabilidad que tiene de ser un periodista, un comunicador que se acerca a la sociedad, que recoge inclusive la problemática de la sociedad y se busca solución, porque en el fondo todo el papel que hace el periodismo es también recoger esa problemática para poder vivir mejor. O sea, está cumpliendo un papel fundamental. Y claro, la palabra verdad, objetividad, ya llegan por gravedad o por añadidura, porque justamente ese es el papel y ese es el rol. Entonces, la capacitación, la parte económica, son aspectos claves para un desarrollo humano sostenible. Y digo que la ANP puede hacerlo, porque ahora ya tiene las herramientas, y quizá, no digo tampoco que vayas al asistencialismo, ¿no? Pero dar las facilidades para que dentro de sus posibilidades cada periodista, comunicador pueda ir mejorando, desarrollando aún más sus capacidades. Claro, y dentro de ese aporte importante que brinda la ANP es la profesionalización del periodista, la profesionalización de sus integrantes y de quienes desee, con un descuento especial para los integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Ese es un aporte que lo veo muy, muy significativo, muy importante. Se me ocurre, por ejemplo, un taller por el aniversario de la ANP, otro taller por el Día del Periodista, y ahí queda. Me refiero a un programa más intensivo, más sostenible en el tiempo y más que llegue, si no a todos, por lo menos a la mayoría de hombres de prensa, como parte también de su proyección social de la ANP. Seguramente en el próximo Congreso se pondrán de manifiesto todas estas alternativas, estos puntos de vista que resultan muy valiosos para el desenvolvimiento de los integrantes de la ANP. En Chota, para terminar, ¿cuántos afiliados de la filial? Bien, en el presente año tenemos 18 afiliados, ¿no? Es un número importante, siempre se ha mantenido en ese nivel, en ese número, y para decirte, Vicente, que precisamente en el presente año estamos cumpliendo 30 años como Asociación Nacional de Periodistas del Perú, base provincial de Chota. Ha pasado muy velozmente el tiempo y nos marca ya 3 décadas. Y permíteme en ese sentido expresar mi agradecimiento, mi reconocimiento a los integrantes iniciales, a quienes hicieron posible formar esta base provincial, y dentro de ellos a nuestro común y gran amigo el profesor Mauro Vázquez González, a don Humberto Cabeza Acuña, a don Segundo Antenor Alarcón Cardoso desde la inmensidad, a don Víctor Loaiza Vázquez también desde la Mansión Celestial, a Celso Quiroz Aldarriaga, Miguel Carranza Ibáñez, Eduardo Díaz Cubas, Etelvino Bustamante Guevara, Celso Quiroz Aldarriaga, un incomparable en las transmisiones deportivas, ¿no? A don Walter Salvatierra Núñez, a don Andrés Teógenes Ortiz Martínez y al recordado fotógrafo chotano de muchos años, don Darío Vázquez Tucurango. Para ellos mi afecto, mi reconocimiento, porque fueron los iniciadores, los impulsores de esta base provincial que se mantiene. Nosotros ya estamos dejando la posta y esperamos que los jóvenes asuman ese reto, esa responsabilidad. Hay requisitos para quienes desean formar parte de la organización, ¿verdad, doctor Víctor? Bueno, que son mínimos, y bueno, porque la organización así lo ha estipulado,
pero me alegra lo que acaba de decir Carlitos, en el sentido de recordar a esa gente linda que se fue, pero que nos acompaña espiritualmente desde algún lugar del universo y están en la patria celestial. De igual manera, los que todavía están con vida, pero ya a veces por su enfermedad, por su edad, no pueden estar con mucha actividad, y como dice, hacer eco a las nuevas generaciones. Sí, los requisitos que se necesitan es... se genera un diálogo primero para saber su intención, que quieren hacerlo, presentan un documento en la institución donde labora, se llenan unas fichas también, se tiene el aval de una reunión de los socios, se paga un valor, ¿no?, que esté establecido por la actividad nacional, y bueno, creo que eso, Carlitos, no sé si me equivoco en algo o me falta. Sí, para decir los nuevos afiliados, que va a ser la pregunta del los manifestados, los requisitos son mínimos y estamos atentos a cualquier llamado que cualquier comunicador social, cualquier trabajador de los medios de comunicación de Chota quieran pertenecer a la ANP. Con mucho gusto le daremos la información y bienvenidos para que disfruten de las bondades que brinda la ANP, y dentro de ellas lograr la profesionalización como periodista, como trabajador de profesión audiovisual, ingeniería de la información, ¿no? Es una oportunidad, y ya decía que los afiliados a la ANP tienen un descuento especial, tienen la preferencia con el fin de lograr que sean profesionales. ¿Cuánto es el aporte anual, no? Son 100 soles. 100 soles. 100 soles anual, 100 soles, ¿no? sí. Los socios antiguos son 80 soles y los socios nuevos 100 soles. ¿Y ese dinero a qué es destinado? La central. Bien, a la central. Lo que conversaba yo. Nosotros van a las cuentas de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. ¿Y cómo? Vicente, tú sabes. ¿Les informan? Tú sabes que mantener en un local en el centro de Lima de 5 pisos, donde se brinda también el alojamiento, el apoyo a los afiliados de todo el territorio nacional. Ese dinero también está dirigido a brindar la capacitación a todos los integrantes de nuestro gremio, ¿no? Capacitaciones, y también pues a las visitas presenciales del Comité Ejecutivo Nacional a todo el territorio. Son como 15.000, dice, ¿no? Afiliados en el ámbito nacional. Si multiplicamos por 100, los ingresos sí son considerables. No tanto, porque tú sabrás que pagar los predios de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú en su local central demanda un gasto significativo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero vivir en la capital, tener un predio en la capital de la República, en el centro de Lima, resulta más o menos 1,5 millones anual recauda, sí, como ANP. Pero el pago trimestral no baja de 200.000. Por ahí va la... ¿No? Es bueno, es bueno transparentar, porque sí, claro. También cuando no se hace, se presta para... Bueno, todos los gastos que hace la ANP están transparentados, ¿no? Bueno, no solamente vive la ANP del aporte de sus socios, también tiene donaciones internacionales que le permite realizar eventos de capacitación permanentemente. Claro, porque digamos, quien puede tener la intención de afiliarse puede preguntarse eso, ¿no? O sea, que a dónde van mis aportes, qué beneficios tengo y todo. Es bueno, y creo que cuando hay transparencia no hay por qué tampoco... hay que rescatar la transparencia, claro, de la ANP, en todo sentido, tiene que ser, ¿no? Las cuentas están allí, ¿no? Genial. Maestro Carlos Hidrogo Bravo, gracias por estar en Periodistas en Sábado a través de Santa Mónica Radio y Televisión Digital. ¿Han programado algunas actividades ya que puede informar
en su intervención final en el programa y gracias, reitero, por estar aquí en Santa Mónica. Mi agradecimiento a ti, Vicente, mi felicitación al director de Radio Santa Mónica. Realmente es un lujo, un orgullo estar aquí participando en este medio de comunicación que le da una importancia significativa a nuestra provincia en materia de comunicación, y eso realmente nos enorgullece. Estamos programando unas actividades para el día de hoy, mañana, y también hemos elaborado un video para compartirlo con ustedes, pero preferentemente con nuestros asociados del contexto local, regional y nacional. Quiero finalizar mi participación reiterándote mi gratitud, mi agradecimiento, y decir pues que la ANP siempre estará en defensa de la libertad de expresión para garantizar la democracia que todos queremos en nuestro querido Perú. Que así sea. Gracias, maestro. Igual, maestro Víctor Loaiza Palomino, gracias por estar en Periodistas en Sábado. Sus palabras finales. A ustedes muchísimas gracias, particularmente a tu persona, Vicente, por la calidad y por la humanidad que demuestras, de igual manera a todos los que son parte de este equipo de radio y televisión, porque creo que hacen un trabajo en favor de la sociedad, a la gente que también tiene la gentileza de vernos y escucharnos y hacer votos, porque las cosas siempre mejoren, nosotros como personas y también como institución del periodismo. Ahora este año también vamos a convocar a elecciones porque ya viene el cambio de la Junta y esperamos que nuestros colegas puedan presentar sus listas para que desde el 1 de enero del próximo año 2026 puedan ya ellos también seguir con esa responsabilidad de dirigir la ANP. Después creo que finalmente agradecer muchísimo a todos los que hacen posible, que trabajan también en diferentes medios de comunicación social, y creo que agradecidos de ese reposo espiritual a nuestro Dios generoso. Muchísimas gracias. A ustedes, ha sido un privilegio conversar con los maestros Carlos Hidrogo Bravo y Víctor Loaiza Palomino sobre el rol de la ANP en el país en el marco de los 97 años de esta organización, 97 años que serán cumplidos el 21 de julio. Amigos y amigas, gracias por su amable atención, que tengan un feliz fin de semana y que Dios siempre bendiga sus hogares. Muy buenos días, permiso. Santa Mónica Servicios Informativos. Periodismo que construye. Periodismo que crea un mundo mejor. Un mundo mejor. Periodistas en Sábado. Periodistas en Sábado.